Bienvenidos a nuestra inmersión profunda en 100 años de soledad. Prepárense para un viaje extraordinario. Un viaje al mundo del realismo mágico de Gabriel García Márquez. Desmenuzaremos la historia, Los personajes las intrigantes tramas, y el contexto histórico de esta novela icónica. extrayendo la esencia más cautivadora. De nuestras fuentes, Una novela que no se limita a narrar la historia de una familia, sino que se convierte en una profunda reflexión. sobre la historia de Latinoamérica, La memoria colectiva el amor. y la inevitable soledad del ser humano. Exacto, Y lo que realmente me fascina, es la maestría. con la que García Márquez entreteje, Lo real y lo fantástico. creando un universo único. Comencemos nuestra exploración. Hablando de Macondo, Y la familia Buendía. un pueblo mítico, Y una estirpe extensa cuyo destino se entrelaza. a lo largo de 7 generaciones. Macondo no es simplemente un lugar ficticio, Es un microcosmos ¿verdad? que refleja las vivencias Y la idiosincrasia. del pueblo natal de García Márquez. Aracataca. En Colombia, Sin embargo, trasciende lo local, para convertirse en un símbolo. de Latinoamérica en su conjunto. ¿Y qué peculiar es la familia Buendía? José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, Primos, que fundan Macondo, cargan desde el inicio. con el temor al incesto, Y la posibilidad de engendrar, hijos con cola de cerdo. Como este miedo presente desde la primera generación. influye en el desarrollo de la historia, El temor al incesto no es solo un miedo familiar, sino una metáfora de los ciclos de violencia y repetición. que marcan la historia de Latinoamérica. La cola de cerdo Símbolo de la deformidad, representa las consecuencias de la barbarie, y la violación. de los límites naturales. Hablando de repeticiones, Los nombres de los personajes. también juegan un papel crucial. Aurelianos, José Arcadios Amarantas, se repiten. a través de las generaciones. ¿Qué nos dice esta recurrencia? Sobre la visión de García Márquez. Sobre el destino. Y el libre albedrío. La repetición de nombres no es casualidad. Es una poderosa herramienta literaria Que nos habla. del peso del pasado La herencia familiar. y de cómo los individuos A pesar de sus esfuerzos. a veces parecen destinados a repetir Los errores de sus antepasados. la historia Tanto personal. como colectiva, Se convierte en un círculo. del que es difícil escapar, Un destino. que parece inevitable, Y todo esto se desarrolla en un escenario. donde lo mágico, Se fusiona con lo cotidiano. hablemos de Melquíades, Los gitanos. y el realismo mágico Ese elemento tan característico. de la novela. ¿Cuál es su función? Dentro de la historia, Melquíades. el gitano enigmático, Es el puente. entre lo real y lo fantástico. Él introduce en Macondo La alquimia, los imanes, los pergaminos con profecías, elementos mágicos que se entrelazan con la vida cotidiana, de los personajes, como si fueran parte natural. de su realidad. ¿Y qué decir de los manuscritos? Una predicción del futuro de la familia. Que solo puede descifrarse. 100 años después. ¡Qué intriga! 100 años de soledad. Es una de las obras que catapultó El realismo mágico a la escena literaria mundial. en este universo, Lo extraordinario se integra de forma orgánica, en lo ordinario. sin necesidad de explicaciones, La magia no es un elemento externo sino una dimensión intrínseca. de la realidad. Es fascinante. Como la magia En lugar de romper con lo real, lo complementa. y lo enriquece. Y en medio de este realismo mágico, La familia Buendía vive, una serie de romances algunos trágicos. imposibles. ¿Qué nos revelan estas historias de amor? Sobre la soledad. Un tema central en la novela. Las historias de amor en la novela. Son complejas. Y a menudo. Están marcadas por la tragedia. Y la frustración. Desde las relaciones incestuosas. Hasta los amores imposibles. El amor se convierte en un anhelo constante, Pero también. en una fuente de dolor. Y desencuentro. Rebeca, Por ejemplo, huérfana, llega a Macondo. y causa conmoción, Con su belleza. y sus hábitos peculiares. Se casa con José Arcadio. Su hermano adoptivo Y tras su muerte, se recluye en una profunda soledad ¿qué representa Rebeca? dentro de este entramado de soledades. Rebeca es la encarnación de la soledad. En su forma más pura. Llega a Macondo como una extraña. Y a pesar de encontrar el amor, Termina recluyéndose en sí misma. incapaz de te conectar. El mundo que la rodea
Su historia Además, coincide con la peste del insomnio, ¿y el olvido? un evento que simboliza La fragilidad de la memoria individual. y colectiva. Es la verdad. Melquíades Con sus pociones mágicas, cura a los habitantes de Macondo. el insomnio y el olvido. Y hablando de personajes memorables, No podemos dejar de mencionar al coronel Aureliano Buendía un personaje central. en la saga familiar. Por supuesto, El coronel Aureliano Buendía. es un personaje complejo. Contradictorio. Un hombre marcado por la guerra, Su vida es un reflejo, de la turbulenta historia de Colombia. plagada de guerras civiles. Y luchas de poder. Sí, Un personaje que lucha en innumerables batallas, tiene 17 hijos. con diferentes mujeres. Y al final, Desilusionado de la guerra. se retira a fabricar pescaditos de oro. ¿Qué simbolismo se esconde? Tras esta imagen, La fabricación de pescaditos de oro, representa la búsqueda de un escape de una salida a la violencia. y la repetición, El coronel tras años de lucha, encuentra refugio, en una actividad repetitiva, una metáfora, de la circularidad de la historia, y de la dificultad para romper. con los ciclos de violencia. Cada personaje Cada historia, nos conduce un poco más profundo, en este laberinto de soledades. y aún queda mucho por explorar. Así es, Tenemos a Remedios, la bella, quien asciende al cielo, en un acto mágico. los gemelos, Aureliano II y José Arcadio II. cuya identidad se confunde, Todos personajes fascinantes. que nos revelan la complejidad. Del universo de García Márquez. Y no podemos olvidar la masacre de las bananeras, Un evento que marca un punto de inflexión. en la historia de Macondo, Todo esto nos espera en la segunda parte. de nuestra inmersión Prepárense para sumergirse. en la decadencia de Macondo, Y el trágico final. de la familia Buendía, Continuemos nuestra inmersión, en 100 años de soledad, adentrándonos en la decadencia de Macondo, y el destino final de los Buendía. en la primera parte Nos quedamos en un punto crucial, de la historia. la masacre de las bananeras. Un evento que debe Gracias, marcar estados, un antes y un después. En la historia de Macondo, ¿Qué nos puedes contar? sobre este episodio, La llegada de la compañía manera a Macondo, trae consigo una falsa promesa de progreso. el ferrocarril, El telégrafo el cine, irrumpen en la vida del pueblo. trayendo consigo la ilusión de modernidad. Pero esta prosperidad, Tiene un costo social enorme. y quienes pagan ese costo, Son los trabajadores. ¿verdad? Exactamente. Las condiciones laborales De los trabajadores de la compañía bananera. son deplorables. Cuando los trabajadores deciden organizarse, Y luchar por sus derechos. la respuesta es brutal. Una masacre Perpetrada por el ejército. que deja miles de muertos. Un evento Que García Márquez utiliza. para denunciar la explotación De Latinoamérica. por parte de compañías extranjeras. Cierto. Sin duda, La masacre de las bananeras. no es solo un evento histórico Sino una alegoría de la violencia y la impunidad. que han marcado la historia de la región García Márquez a través de la ficción, nos confronta. con una realidad incómoda. Después de la masacre, Macondo sufre un diluvio. que dura casi 5 años, ¿Qué significado tiene este diluvio? en el contexto de la novela, El diluvio puede interpretarse como un castigo divino. una consecuencia de la violencia desatada, Es un símbolo de la purificación. pero también de la destrucción. Tras el diluvio, Queda bastar. y la familia Buendía. Se ve reducida a un pequeño grupo. En medio de este caos, Nace Aureliano Babilonia. el último descendiente de la familia, ¿Qué papel juega este personaje? en la resolución de la historia, Aureliano Babilonia, es la última esperanza de la familia. pero también un símbolo de la fatalidad, Su destino está marcado por la soledad, como el de todos los Buendía, pero tiene la tarea, de descifrar los pergaminos de Melquíades, que contienen la profecía de la familia. hablando de destinos marcados por la soledad, Recordemos la historia de amor entre Meme Buendía, y Mauricio Babilonia, una historia. que termina en tragedia. La historia de Meme y Mauricio. Es un ejemplo del amor imposible, Un amor que no puede florecer. debido a las restricciones sociales. Y los prejuicios. Fernanda del Carpio La madre de Meme, se opone a la relación. lo que lleva a la separación de la pareja. Meme es enviado a un convento, Y Mauricio Babilonia herido, muere solo. y Aureliano Babilonia El hijo fruto de este amor prohibido. crece en la casa de los Buendía. Sin saber su verdadera identidad. ¿Cómo este desconocimiento, Influye en su destino. el desconocimiento de su origen, Marca a Aureliano Babilonia. desde su nacimiento,
Crece en un ambiente, de secretos y mentiras, lo que alimenta su soledad. y su incapacidad para conectar, Con el mundo. mientras Macondo se va deteriorando. Y la familia se extingue. Aureliano Babilonia se dedica, A descifrar los pergaminos de Melquíades, logra descifrar el enigma. que contienen, Sí, finalmente, Aureliano Babilonia. logra descifrar los pergaminos. Pero lo que descubre, Es devastador. los pergaminos revelan, Que la familia Buendía, está condenada a la soledad, a repetir los errores del pasado. a un ciclo sin salida, La historia de la familia desde su origen. ya estaba escrita. Impactante. Bueno, en ese momento, Su tía Amaranta Úrsula, regresa a Macondo. tras un largo viaje, ¿Qué sucede? cuando se reencuentran, Amaranta Úrsula llena de vida, crea un nuevo aire. a la decadente Macondo, Sin embargo, la tragedia se cierne sobre ellos. saberlo Amaranta Úrsula se enamora, da Aureliano Babilonia. su sobrino, Una relación incestuosa. que sella el destino trágico, Y la familia, el incesto, el miedo que persiguió a los Buendía, desde su origen. se convierte en realidad. Exactamente. Amaranta Úrsula queda embarazada De Aureliano Babilonia, y da a luz a un niño, con cola de cerdo, cumpliendo la profecía que atormentaba a la familia. de la primera generación. La tragedia se consuma, Amaranta Úrsula muere en el parto, y un niño abandonado. es devorado por las hormigas. Un final desgarrador. ¿Qué sucede con Aureliano Babilonia? Después de la muerte de Amaranta Úrsula, Y su hijo, Aureliano Babilonia desolado, termina de descifrar los pergaminos. y comprende que la historia de su familia Su propio destino. ya estaban escritos. En ese momento, Un huracán arrasa con Macondo. borrándolo de la faz de la tierra, Un final apocalíptico. que marca el fin de una era. El fin de Macondo. Y el fin de la familia Buendía. Así es. 100 años de soledad, Es una obra monumental llena de simbolismos. que nos habla de la soledad, El amor, la historia. la memoria y el olvido. Una obra que invita a la reflexión, Sobre el destino. la repetición de los errores. Y la lucha contra la adversidad. Definitivamente una obra Que deja al lector con una profunda sensación de melancolía. y asombro. ¡Wow! Quedamos impactados con ese final. Apocalíptico. Un huracán que arrasa con Macondo borrándolo del mapa. Desaparece por completo. ¿Qué nos queda después de este torbellino de emociones? Nos queda una profunda reflexión sobre la condición humana, Sobre la lucha contra la soledad. contra la fatalidad, 100 años de soledad nos confronta con la fragilidad de la memoria la persistencia del pasado. y la búsqueda incesante del amor. ¿Qué te ha parecido a ti este viaje a través de Macondo? Pues un viaje fascinante sin duda. Desde la primera página, la novela te atrapa con su realismo mágico. Y su prosa poética, Me impactó la forma en que García Márquez entreteje temas tan universales como el amor, la soledad, la búsqueda de identidad la violencia. y la lucha por la justicia social. Es cierto. 100 años de soledad ofrece múltiples niveles de lectura. Por un lado, tenemos la historia familiar de los Buendía con sus personajes entrañables, ¿Y sus situaciones increíbles? pero también hay una crítica social, A la historia de Latinoamérica. una denuncia de la explotación, la violencia, ¿Y la corrupción que marcaron a la región? y todo esto narrado con una maestría inigualable, García Márquez utiliza el lenguaje de forma magistral. creando imágenes vívidas, metáforas que te hacen reflexionar, Es una novela que invita a releerla. a descubrir nuevos detalles y significados en cada encuentro. Exacto. La riqueza del lenguaje de García Márquez, su capacidad para crear mundos mágicos, Y personajes inolvidables. hacen de 100 años de soledad una obra única, Una obra que trasciende las fronteras, del tiempo y del espacio. para convertirse en un clásico universal. Hablando de trascender fronteras, Es inevitable mencionar el impacto de 100 años de soledad en la literatura mundial. ¿cómo esta novela influenció la percepción del realismo mágico? 100 años de soledad fue fundamental para la popularización del realismo mágico. Un movimiento literario que revolucionó la forma de contar historias, García Márquez junto con otros autores latinoamericanos, abrió nuevas posibilidades para la literatura mostrando al mundo la riqueza y la complejidad. de la realidad latinoamericana, Un movimiento que sigue vigente hasta nuestros días. inspirando escritores de todo el mundo. El legado de García Márquez y de 100 años de soledad es innegable. Sus personajes, sus historias, sus reflexiones sobre la condición humana Siguen resonando en la literatura. y en el imaginario colectivo.
para quienes aún no han tenido la oportunidad de sumergirse en este universo mágico. Les recomiendo encarecidamente que se adentren en 100 años de soledad. Y descubran la historia de los Buendía, no se arrepentirán. De hecho, si hacen clic en el enlace que encontrarán en el primer comentario debajo de este podcast, podrán escuchar el audiolibro de forma gratuita en Audible. Una excelente oportunidad para dejarse llevar por la magia de la voz que narra la historia de la familia Buendía. Y explorar las profundidades de Macondo. Y la próxima vez que nos encontremos, Tendremos mucho más para discutir. gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en 100 años de soledad. Hasta la próxima.